En el corazón del desierto de Gobi, un ferrocarril de más de 2.000 kilómetros de largo se encuentra alto sobre las dunas. Costando miles de millones de dólares, es una hazaña que requirió que los ingenieros chinos utilizaran todos los trucos en su libro para lograrlo. Desde convertir dunas de arena movedizas en carreteras densas, hasta remodelar el desierto y aprovechar el viento mismo, China logró algo que nadie pensó posible con este proyecto. Hoy, esta línea de ferrocarril de alta velocidad se erige como un símbolo de la ingeniería moderna, uno que ni siquiera América puede igualar. Descubramos cómo China construyó algo tan difícil en un lapso de solo 5 años. Estudios y encuestas. La primera pregunta que necesitamos responder es ¿por qué China se esforzó en construir un sistema ferroviario tan extenso que atraviesa todo un desierto y se extiende hacia las montañas y valles? La respuesta se encuentra en la Estrategia de Desarrollo Occidental de China. Este proyecto general es la manera de China de ayudar a desarrollar las regiones occidentales del país, que están lejos de las más prósperas económicamente, Beijing, Shanghái y Guangzhou. En el pasado, Xinjiang estaba conectada con el núcleo económico de China gracias al ferrocarril Lanzhou-Xinjiang. Pero al ser una línea ferroviaria convencional, era lenta y muy obsoleta. Y debido al terreno difícil que separa las dos regiones, incluido el vasto desierto de Gobi, A China, donde el desierto de Gobi crece aproximadamente 3.000 kilómetros cada año, que es notoriamente difícil de cruzar, no había rutas alternativas viables. Para China, esta división era una de las principales cosas que bloqueaban el progreso, así que decidieron solucionarlo construyendo un ferrocarril de alta velocidad. Pero no lo hicieron como los países occidentales, donde tienes que navegar a través de mucha burocracia para incluso llenar un bache. En cambio, China se puso manos a la obra, comenzando con la fase de planificación. El primer paso del proceso fue proponer las posibles rutas para el nuevo ferrocarril de alta velocidad Lanzhou-Xinjiang. Tenían que crear la ruta más eficiente con la menor cantidad de desviaciones, mientras conectaban los principales centros urbanos en el camino. Ahora, idealmente, esta ruta sería una línea recta, pero eso no es realista. El terreno juega un papel clave en la formación de la ruta. Los expertos estudiaron detenidamente los mapas, planificando cada curva de las rutas para maximizar la eficiencia del combustible y el tiempo de viaje. Se propusieron varias rutas de esta manera, que fueron enviadas a más expertos y funcionarios para su aprobación. Y de esas propuestas, se seleccionó una. Comenzó desde Lanzhou y pasó por las provincias de Gansu, Qinghai y Xinjiang, cruzando el desierto de Gobi en el proceso y extendiéndose hasta las montañas Qilian, antes de terminar en la ciudad de destino de Urumqi. Pero antes de que pudiera comenzar la construcción, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Verás, antes de construir la línea de ferrocarril real, primero necesitan probar la ruta para crear un plan adecuado. Realizaron un extenso estudio del terreno para entender en qué tipo de entorno se colocará la vía. Desde el calor abrasador del desierto de Gobi hasta la helada escarcha de las montañas Qilian y las cuencas de los lagos salados que la vía tendría que cruzar, todo se estudia minuciosamente. Esto permite a los expertos determinar qué tipo de materiales, técnicas de construcción y tipo de vía serían ideales para cada región. También midieron las velocidades y direcciones del viento a lo largo de la ruta, así como identificaron las áreas propensas a inundaciones para tomar medidas contra ellas. Se rastrearon los movimientos de las dunas. Se cavaron perforaciones para probar el suelo y se desplegaron radares de penetración terrestre para obtener una mejor comprensión de la geología local. También se realizaron estudios sísmicos para asegurar que el terreno sobre el cual se iba a construir la vía fuera lo suficientemente estable para el proyecto. Basado en estas pruebas y encuestas, se hicieron ajustes a la ruta y se finalizó. Luego vino la fase de planificación. Los expertos formularon todos los planos y especificaciones de diseño para la línea ferroviaria. Utilizaron los datos de las encuestas para asegurar que cada aspecto del diseño estuviera perfectamente adaptado al entorno en el que estaría. Desde la temperatura hasta el terreno y los desafíos únicos presentados por el desierto arenoso, todo fue tenido en cuenta. Al mismo tiempo, los ingenieros estaban ocupados construyendo las estructuras logísticas que facilitarían el proyecto a medida que avanzaba. Construyeron caminos de acceso temporales para que diferentes partes de la línea pudieran ser accesibles fácilmente por la maquinaria y el personal. También almacenaron los materiales necesarios y comenzaron la producción de componentes prefabricados que se utilizarían en el proyecto. Finalmente,
El 4 de noviembre de 2009, el proceso de construcción comenzó, y lo primero en lo que se centraron los ingenieros fue en la preparación del terreno. Antes de que se pudiera construir cualquier parte de la vía, los ingenieros primero tuvieron que preparar el terreno. Construir a través del desierto no es una tarea fácil. Requiere mucha preparación que normalmente no tendrías que hacer. El problema principal es la estabilidad. Si sabes algo sobre el desierto, sabes lo rápido que cambia el paisaje. Las dunas de arena se desvanecen y se crean en cuestión de días. El suelo es suelto, poroso y se erosiona fácilmente, y construir sobre eso es casi imposible. Cualquier cosa que construyas se hundiría pies en el suelo y se volcaría en poco tiempo. Pero si China sabe algo, es cómo construir. Así que los ingenieros se pusieron a trabajar para domar la arena. Primero vino un proceso conocido como fijación de arena. Es un proceso bastante fascinante que ayudó a solidificar el suelo a lo largo de la ruta del tren de alta velocidad mientras avanzaba por el desierto de Gobi. La administración contrató a cientos de agricultores de áreas cercanas y los puso a trabajar. Se les dio un montón de bambú, ramitas y paja seca, y se les indicó que lo plantaran en un patrón de cuadros. Cada cuadrado en este patrón tenía 1 metro cuadrado de tamaño. Cuadrado tras cuadrado emergía creando un diseño hipnotizante en la arena que abarcaba tanto dunas como pequeños valles. Este proceso se realizaba donde quiera que la arena fuera blanda o se desplazara demasiado, y tomó semanas y meses para terminar. Pero, ¿para qué? Bueno, estas pequeñas paredes de paja y bambú ayudaron a detener el viento que movía la arena contenida dentro. Con el movimiento constante ahora detenido, la arena dentro comenzó a asentarse en cada cuadrado, volviéndose más estable y compacta. Y cuando el viento levantaba más arena de los alrededores, eso también comenzaba a asentarse dentro de estos pequeños contenedores. Con el tiempo, estas secciones comenzaron a ser lo suficientemente fuertes como para soportar el paso de un camión sin hundirse. Aunque eso ya es impresionante, esto era solo el comienzo. La ruta seleccionada para la línea de ferrocarril no era exactamente plana. El terreno del desierto rara vez lo es, así que todas esas dunas tendrían que desaparecer. Así que los expertos desplegaron un ejército de bulldozers para esas tareas exactas. Cualquier duna de arena que cruzara la ruta fue nivelada y el exceso de arena se vertió en las áreas más bajas. Este proceso no solo ayudaba a crear una superficie nivelada para la construcción, sino que también compactaba aún más la arena para hacerla sólida. Y para hacer el suelo aún más estable, se inyectaba agua en él y se rociaba en grandes cantidades. Esta agua ayudaba a unir las partículas de arena. Una vez que el suelo estaba lo suficientemente húmedo, se desplegaron rodillos sobre él para estabilizar aún más el área. Todo eso hizo que el suelo fuera lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de las máquinas pesadas que iban a entrar después. Se trajeron camiones volquete que transportaban tierra, y se colocó una capa de eso sobre la arena ya endurecida. Una vez más, los rodillos aplanaron este suelo para ayudar a que se asentara. Se añadieron parches de grava donde era necesario para mayor estabilidad, y se colocaron geotextiles encima y entre las capas de arena y suelo para evitar la mezcla. Si un área estaba especialmente suelta incluso después de todo eso, los expertos vertían cemento para hacerla más sólida. El resultado de toda esa preparación del terreno fue la creación de una capa base nivelada que se extendía a lo largo de toda la ruta a través del desierto. Proporcionó un terreno sólido sobre el cual se podía llevar a cabo una construcción adicional. Lo que comenzó como arena blanda, ahora se ha convertido en una superficie lo suficientemente dura como para soportar toda una línea de ferrocarril. Y ahora era el momento de construir el ferrocarril real. Construcción de ferrocarriles. Ahora, normalmente una línea de ferrocarril se construye directamente en el suelo, pero si estás construyendo a través de un desierto, no puedes hacer eso. El problema principal, una vez más, son las dunas móviles. Déjame explicar. Aunque el área inmediata alrededor de la ruta propuesta ha sido solidificada, eso no significa que el viento no vaya a soplar una cantidad copiosa de arena sobre la vía. Y si ese montón se hace lo suficientemente grande, podría volverse mortal. Un tren podría chocar contra él y descarrilarse con bastante facilidad. Entonces, ¿cómo contrarrestar ese problema? Los ingenieros idearon una solución ingeniosa. Simplemente, construir más alto. El tramo de la línea ferroviaria a través del desierto se elevaría alto para que no sean posibles las acumulaciones normales de arena. Pero ese tipo de estructura es más difícil de construir también. Aún así, China estaba dispuesta a hacer un esfuerzo adicional por la seguridad y la funcionalidad. Cualquier tipo de vía elevada requiere una base sólida. Después de todo, trenes que pesan cientos de toneladas pasarían sobre ellas,
Y eso es especialmente cierto para un desierto con su arena suelta. Entonces, aunque el suelo ya había sido comprimido mucho para la estabilidad, los expertos primero construyeron cimientos profundos antes de que la estructura elevada comenzara a tomar forma. El núcleo de estos cimientos eran pilotes altos. Estas losas de concreto y metal se introducen en el suelo utilizando una máquina potente conocida como martinete. Una máquina hincadora actúa como un martillo, empujando los pilotes en el suelo con suficiente fuerza para hundirlos profundamente en la superficie sólida. En el desierto, estos pilotes fueron martillados lo suficientemente profundo para atravesar la arena más blanda y quedar incrustados en la grava subyacente y el suelo endurecido. Donde el terreno era demasiado duro para martillar los pilotes, se cavaron perforaciones, y los pilotes se bajaron manualmente. Alargando la longitud de los segmentos de la vía, estos se convertirían en las raíces de las vías. Una vez que se había establecido la base, se instalaron los pilares del puente a continuación. Estas estructuras gruesas hechas de concreto con una red de metal en su interior se construyeron en el sitio. Se fabricaron moldes para hacer primero la sección inferior, y luego el mismo molde se movió hacia arriba una vez que la base se había endurecido para construir la estructura superior. Pronto, una fila de estos gigantes alineó el paisaje, listos para el siguiente paso. A continuación, llegó el momento de las vigas. Estas cosas masivas fueron traídas en vagones que corrían sobre vías de tren. Su principal propósito es proporcionar soporte y sostener el segmento superior del puente. Estas vigas fueron colocadas entre los pilares por grúas potentes en algunas secciones, pero la mayor parte del trabajo se realizó con grúas, pórtico, autolanzadoras. Estas enormes máquinas son una maravilla de la ingeniería china por derecho propio. Se desplazan a lo largo de la parte ya construida del puente, utilizando ruedas. Una vez que una viga necesita ser colocada, una parte de la grúa se extiende sobre el hueco. Luego se engancha al siguiente pilar, creando una configuración de grúa pórtico con soporte en 4 direcciones. A continuación, la viga se recoge de la base de la máquina y se levanta hasta donde necesita ser instalada. La máquina luego la baja en su lugar con precisión de hasta milímetros. Pero las vigas no son lo único que se instala de esta manera. La losa superior sobre la que se construirá la vía también se lanza e instala así. Estas losas forman una superficie lisa que está bien soportada desde abajo, pero se encuentra elevada sobre el desierto. Finalmente, con eso hecho, ahora puede moverse sobre la sección que acaba de instalar para comenzar con la siguiente. El ciclo se repite hasta que todo el puente esté terminado. Pero la grúa autolanzadora no fue el único gigante en acción durante este proyecto. Otro monstruo de tamaño similar también se desplegó periódicamente, pero su tarea era bastante diferente. Esta cosa es una máquina de colocación de vías que prácticamente automatiza el proceso de instalación de vías férreas. La máquina coloca todos los componentes necesarios para la vía: las traviesas, los rieles y los pernos de fijación. Todo se está haciendo mientras la máquina se mueve, pero los trabajadores no dejan que una máquina haga el trabajo perfectamente. Ellos mismos están listos con herramientas, haciendo ajustes a las vías mientras se construyen. Todos los durmientes, las cosas que sostienen la vía, se mueven cuidadosamente para asegurar que estén perfectamente espaciados. Esto garantiza que la línea ferroviaria terminada sea suave y uniforme en todo momento. El gigante colocador de vías se utilizó para instalar la extensa línea ferroviaria de principio a fin. En las áreas donde no era viable usarla debido a condiciones climáticas extremas o variaciones en el terreno, el trabajo se realizaba manualmente, pero había un obstáculo que aún debía superarse, y ese era protección contra la arena. Como mencioné antes, una acumulación de arena, que es bastante común en los desiertos, podría causar daños serios a un tren. Incluso podría causar un descarrilamiento. Así que los expertos tuvieron que asegurarse de que eso no ocurriera. Ahora, las secciones del ferrocarril de alta velocidad, Lanzhou-Xinjiang, que fueron elevadas, estaban protegidas contra la arena por diseño. Primero, eran demasiado altos para que la arena se acumulara allí. Además, no tenían cercas altas en los lados que pudieran empezar a retener arena. Y por último, los pilares estaban bien espaciados para asegurar que, a medida que la arena comenzara a acumularse a su alrededor, hubiera suficiente espacio para que el viento la soplara y la dispersara nuevamente. Pero aquí está el problema. Varias secciones de la línea de alta velocidad Lanzhou-Xinjiang no estaban elevadas. Entonces, ¿cómo se protegen estas secciones? Bueno, la respuesta fue cercas. Se construyeron cercas bloqueadoras de arena alrededor de estas secciones para evitar que la arena entrara y se acumulara. En secciones donde la acumulación de arena era alta, se construyeron múltiples cercas de este tipo, una detrás de otra para mayor protección.
Pero la arena no era la única amenaza que los pasajeros enfrentarían al viajar por el desierto de Gobi. En terreno normal, el viento a menudo es bloqueado por el suelo irregular, edificios y formaciones naturales. Pero en el desierto, esas cosas son raras o inexistentes. Allí, las velocidades del viento pueden volverse extremas. En algunos lugares, los vientos pueden alcanzar hasta 120 millas por hora. Y lo que pasa con los trenes es que no son muy aerodinámicos en sus lados. Así que si una ráfaga de viento tan fuerte los golpea, especialmente en una línea de alta velocidad, podría causar un descarrilamiento. Y aquí es donde los estudios de dirección y velocidad del viento realizados en la fase de planificación fueron útiles. Los expertos evaluaron la ruta e identificaron el lugar que recibía los vientos más fuertes, y luego construyeron muros de protección contra el viento a lo largo de estos tramos. Lo que hacen estas vallas es simple. Actúan como un escudo que bloquea el impacto del viento, permitiendo que los trenes pasen de manera segura. Pero, ¿qué pasa con los lugares donde esto no era una solución viable debido a ángulos de viento extraños o vientos demasiado rápidos para ser detenidos por una simple pared? Bueno, allí tuvieron que ir con todo. En lugar de un simple muro, los expertos construyeron túneles elevados. El exterior de estos túneles fue diseñado para redirigir el viento, mientras permite que el tren pase de manera segura por dentro. China realmente fue a los extremos para hacer posible la línea Lanzhou-Xinjiang. Pero, ¿y si te dijera que atravesar el desierto de Gobi ni siquiera fue la hazaña más interesante que logró este proyecto? Porque después de pasar por uno de los entornos más hostiles del mundo, este ferrocarril de alta velocidad en realidad subió a las montañas, donde enfrentó un conjunto de desafíos muy diferente. Navegando montañas. A medida que avanzaba la construcción de la línea de alta velocidad Lanzhou-Xinjiang, finalmente llegó a las montañas. Y allí, simplemente compactar y nivelar el terreno no iba a ser suficiente. La línea subía constantemente por las montañas. Tenía que pasar por encima de valles y a través de montañas. Los ingenieros trabajaron arduamente para diseñar y construir puentes para navegar los huecos. Al mismo tiempo, diseñaron y excavaron varios túneles para que la ruta fuera lo más segura posible, asegurando también que fuera lo suficientemente rápida. Para la mayoría de estos túneles, los expertos optaron por usar el nuevo método austríaco de túneles. Este método implica cortar la sección transversal del túnel en secciones de arriba hacia abajo, y una vez que cada sección está cortada, se refuerza para evitar un derrumbe. Este proceso se repite una y otra vez hasta que se excava todo el túnel. La línea de alta velocidad Lanzhou-Xinjiang pasa por muchos túneles excavados de esta manera, elevándose cada vez más, hasta que en un punto alcanza un túnel que le ayudó a lograr un hito bastante único. El túnel Qilianshan número 2 es donde las vías de esta línea alcanzan su punto más alto. A 11.834 pies sobre el nivel del mar, este logro convirtió a la línea Lanzhou-Xinjiang en la vía férrea de alta velocidad y mayor elevación del mundo. La construcción de la línea se acercó a la meta poco después de alcanzar este punto. Y así, el ferrocarril de alta velocidad Lanzhou-Xinjiang se convirtió en una de las maravillas de la ingeniería china. Pero el trabajo aún no estaba terminado. Antes de la gran inauguración, todavía tenían que probar todo. Todo sobre la línea de alta velocidad Lanzhou-Xinjiang fue probado minuciosamente para asegurar que estuviera tal como debía ser. Revisaron toda la ruta y confirmaron que seguía fielmente la ruta planificada, sin demasiadas desviaciones. A continuación, verificaron su capacidad de carga para asegurarse de que fuera lo suficientemente fuerte como para soportar incluso el estrés más extremo que podría soportar, bajo operación normal y no normal. Una vez que se completaron, llegó el momento de realizar pruebas en vivo. Se desplegaron coches de ferrocarril de alta velocidad en las secciones de la vía uno tras otro a diferentes velocidades. Primero, realizaron las pruebas a baja velocidad, luego a velocidad media, y finalmente, los trenes se ejecutaron a la máxima velocidad posible. Cualquier problema o desviación del resultado esperado fue monitoreado y corregido de inmediato. En la sección del desierto de la línea, se realizaron pruebas de seguridad contra vientos cruzados en varios lugares para asegurar que los vientos fuertes fueran manejados adecuadamente. Se monitoreó la acumulación de arena en las vías para asegurar que la acumulación de arena estuviera dentro de un rango aceptable. En los túneles construidos a lo largo de las vías, también se probaron los sistemas y protocolos de emergencia. La ventilación también fue revisada dentro de estos túneles para asegurar que no hubiera acumulación de gases o humos nocivos. Y una vez que todo eso se hizo, era el momento de la gran inauguración. La línea de alta velocidad Lanzhou-Xinjiang se inauguró completamente en 2014, pero en los años siguientes continuó expandiéndose.
En 2017 se construyó la línea de conexión Daejeon y en 2021 se inauguró la estación de tren Shandong-Machang a lo largo del ferrocarril. La construcción de la línea de alta velocidad Lanzhou-Xinjiang fue revolucionaria en muchos aspectos. El beneficio más obvio fue el tiempo ahorrado en el tránsito. La nueva línea redujo un tiempo de viaje de 20 horas de Lanzhou a Xinjiang a solo 12 horas. Esos son 8 horas de tiempo ahorradas en cada viaje, cada trayecto que realizan, y pensar que alguien que recorre toda esta ruta estaría cruzando un conjunto tan variado de terrenos, incluyendo montañas nevadas, desiertos y grandes centros urbanos, es asombroso. Y eso nos lleva al segundo beneficio de esta línea. Debido a su colorido y llamativo recorrido con vistas panorámicas justo fuera de la ventana, atrae a muchos turistas. Pero eso es solo parte del panorama. Esta línea ferroviaria sirve como un enlace clave entre las regiones de China, que históricamente han quedado rezagadas económicamente con los centros económicos de la nación. Y eso está ayudando a atraer inversores y grandes empresas a estas regiones más débiles para promover el crecimiento económico. Y luego está el beneficio indirecto que creó la construcción de esta línea. Verás, la antigua línea Lanzhou-Xinjiang se utilizaba tanto para el transporte de carga como de pasajeros. Dado que esta nueva línea de alta velocidad se ha dedicado al uso de pasajeros, la antigua línea ha quedado liberada. Ahora, se ha utilizado más intensamente para el transporte de carga, lo que nuevamente ayuda a acelerar la economía de la región, ya que ahora se pueden transferir más bienes a través de la región. El último beneficio importante es un poco más difícil de ver a simple vista. Sin embargo, al crear este enlace de alta velocidad a Xinjiang, China ha aumentado básicamente su poder estratégico. Xinjiang limita con 8 países: Mongolia, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán e India. No hace falta decir que es una región clave para China en lo que respecta a la seguridad nacional, y dado que ahora existe una línea de ferrocarril de alta velocidad hacia allí, aumentará enormemente el tiempo de respuesta en la región, y, lo que es más importante, ayudará a mejorar la presencia administrativa allí. Mantenimiento. La línea de alta velocidad Lanzhou-Xinjiang puede haber sido inaugurada, pero eso no significa que los ingenieros pudieran simplemente dejarla. Esta conexión vital extremadamente importante con territorios importantes tenía que mantenerse segura y cuidadosamente mantenida. Y para lograrlo, los expertos hicieron algunas cosas muy ingeniosas. Se han instalado alarmas de viento a lo largo de la ruta a través del desierto de Gobi para monitorear la velocidad del viento en la región. Si la velocidad del viento aumenta por encima de un nivel seguro, la línea ferroviaria se detiene y se advierte a los trenes en la vía del peligro para que puedan evitarlo reduciendo la velocidad. Los trenes mismos han sido equipados con sensores similares. Cuando un tren detecta una velocidad del viento superior a la segura, se inicia un protocolo. El tren se ralentiza automáticamente, y si el viento es demasiado extremo, el tren se detiene por completo sin requerir ninguna intervención humana. En cuanto al mantenimiento, hay equipos enteros dedicados a eliminar acumulaciones de arena que pueden haberse formado a pesar de los esfuerzos realizados para prevenirlas durante la construcción. Todos los muros cortavientos, túneles y viaductos son inspeccionados regularmente en busca de daños. Al mismo tiempo, la línea ferroviaria en sí se somete a una inspección exhaustiva periódicamente para garantizar su seguridad. Y no son solo los humanos. China también ha comenzado a usar robots para realizar estas inspecciones cuando es posible, de modo que ni siquiera los trabajadores estén en peligro. Y gracias a estas medidas, la línea de alta velocidad Lanzhou-Xinjiang sigue funcionando de manera segura hasta el día de hoy, atravesando desiertos, valles y montañas por igual. Aunque muchos países han criticado cómo China gastó 143.500 millones de yuanes para construir esto, muchos críticos dicen que todo el proyecto está sobredimensionado y que los beneficios no justifican el costo. Dale me gusta y suscríbete al canal para más videos increíbles. Nos vemos en el próximo.